Durante más de un siglo, creímos saber exactamente qué era un automóvil. Era libertad, independencia, el camino de regreso a casa, el primer trabajo, el primer viaje, el primer automóvil. Hoy, ese mismo automóvil puede recibir muchas funciones mientras permanece estacionado. Puede conectarse con otros sistemas, puede actualizarse, puede recopilar información, observar lo que ocurre en su alrededor e incluso lo que ocurre dentro de él. Y entonces aparece una pregunta que nunca antes habíamos tenido que hacernos. ¿En qué momento dejó de ser solamente un automóvil? Bienvenidos, esto es Aleteia, la verdad nos hará libres. Mi nombre es Soledad Calvo, Leonterina Veritas. Primero que todo quería agradecer sus comentarios sobre el episodio de Smart Cities, que fue bastante popular. Nunca esperé esa reacción de mucha gente que quedó sorprendida y la verdad les agradezco por sus comentarios muy interesantes y me alientan a seguir adelante con esta investigación. Y de hecho, mientras yo me encontraba investigando sobre el tema anterior, ahí hurgueteando dentro de los archivos del Foro Económico Mundial, me topé con este artículo. Y este artículo me llamó la atención porque no hablaba del automóvil como solemos hacerlo, como yo lo entiendo. Hablaba de plataformas, de software, de ecosistemas, de valor durante todo el ciclo de vida. ¿De qué están hablando? Suena como si estuvieran hablando de un celular. Y bueno, hasta cierto punto, esa analogía es correcta y veremos por qué más adelante. Y para más remate, revisando ahí noticias de X, me topé con esta polémica, la del kill switch. Una controversia política en Estados Unidos que está relacionada con una disposición que sus críticos comenzaron a describir como un kill switch, un botón de apagado para automóviles, y con iniciativas legislativas de, por ejemplo, de un congresista libertario que se llama Thomas Massie, para impedir que determinadas capacidades de desactivación de control pudieran llevarse a cabo. Entonces, este paper del Foro Económico Mundial ya no era tan abstracto, ya se estaba aplicando y ahora se estaba llevando a la legislación en Estados Unidos. Y ahí un congresista se dio cuenta y al parecer está tratando de hacer algo por ello. Todo eso me llevó entonces a tomar como el siguiente tema que vamos a ver entonces en el día de hoy. ¿Cómo llegamos al punto en que un automóvil podía estar en el centro de un debate sobre software, control y derechos de propiedad? Pensé que encontraría la pregunta mirando hacia el futuro, obvio, pero me equivoqué. Para entender lo que está ocurriendo hoy, primero había que volver al comienzo. Hay inventos que nacen porque alguien descubre una tecnología, pero hay otros que nacen porque las personas llevan demasiado tiempo soñando con lo mismo. Y el automóvil pertenece, en buena medida, a esa segunda historia. Durante miles de años la distancia fue una de las grandes limitaciones de la vida humana. Piénsenlo. Moverse era lento, costoso, difícil. Hoy nos parece normal visitar a un familiar en otra ciudad y regresar el mismo día, ¿no? Durante buena parte de la historia, eso simplemente no era posible. La distancia no solo separaba lugares, separaba familias, oportunidades, trabajos, incluso proyectos de vida. Es cierto que el ferrocarril había reducido enormemente las distancias entre las ciudades, pero seguía existiendo un problema. Una vez que uno bajaba del tren, ¿qué hacías ahí? Todavía necesitabas resolver el resto del camino. Faltaba ese espacio entre la gran infraestructura vial del ferrocarril y la vida cotidiana. Del ferrocarril a la casa, al lugar donde tenías que llegar, a ese destino. Yo sé que esto no te lo imaginabas, ¿cierto? Porque estamos tan acostumbrados a él. Tal vez por eso el automóvil nunca fue simplemente una máquina. Fue la posibilidad de decidir el propio camino. A fines del siglo XIX, distintos inventores comenzaron a resolver el mismo problema de manera diferente. Algunos usarán vapor, otros electricidad, combustión interna. Pero esto es importante porque muchos hablan del auto eléctrico como si fuera una invención reciente. Pero no lo es. En los primeros años del automóvil, el futuro todavía estaba abierto. Los vehículos eléctricos tenían ventajas, hay que decirlo, porque eran silenciosos, relativamente sencillos de operar,
no producían emisiones en el lugar de uso, pero las baterías limitaban su autonomía y la infraestructura todavía era bastante precaria. En cambio, la combustión interna, mientras tanto, fue generando terreno hacia una combinación de autonomía, infraestructura, disponibilidad energética, economía y escala industrial. La gasolina no ganó solamente por ingeniería, ¿sabían? También ganó por el mundo que se fue construyendo alrededor de ella. Y entonces, el automóvil, la combustión, terminaría convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del siglo XX. Los primeros automóviles todavía no habían cambiado la vida de la mayoría. Eran caros, frágiles, difíciles de mantener. De hecho, cada vehículo requería una enorme cantidad de trabajo. Hasta que apareció un cambio que parecía puramente industrial, pero terminó teniendo consecuencias profundamente humanas. Ford no inventó el automóvil, pero ayudó decisivamente a transformar la manera de producirlo. Y eso es lo clave. La producción estandarizada y la línea de montaje móvil permitieron fabricar automóviles mucho más rápido y reducir sus costos. Y con eso cambió algo fundamental. Cambió quién podía tener uno. La accesibilidad a tenerlo. El automóvil empezó a dejar de ser un lujo extraordinario, un lujo árabe, y comenzó a entrar en la vida cotidiana. Ford es recordado también por aquella famosa idea de que el cliente podía elegir cualquier color, siempre que fuera negro. Bueno, convengamos que no era precisamente el paraíso de la personalización. No estamos en esa época donde cada uno podía tener el color que quisiera, aunque ahora la verdad parece que estamos nuevamente en una moda media monocromática, ¿no? Pero detrás de esa estandarización había una lógica: fabricar más rápido, más barato y llegar así a más personas. En otras palabras, la democratización del auto. Entonces ocurrió algo todavía mayor. El automóvil no solo cambió la manera de viajar, cambió la manera de construir el mundo. Permitió vivir más lejos de tu trabajo, transformó ciudades, creó nuevas industrias, impulsó carreteras que antes no existían. Aparecieron las estaciones de servicio, los talleres, seguros, turismo, porque podíamos llegar a todos lados, comercio. Incluso cambió nuestras relaciones, porque ahora podías ir a buscar a alguien y regresar esa misma noche. Notable, ¿no? Para pololear. Muy pocos objetos industriales lograron convertirse en símbolos culturales. El automóvil sí. Fue juventud, trabajo, estatus, familia, rebeldía, aventura, libertad. Curiosamente, casi nunca amamos un automóvil únicamente por lo que era. Lo recordamos por aquello que nos permitió hacer. El automóvil prometía autonomía individual, pero para sostener esa autonomía se necesitó una infraestructura colectiva gigantesca. Las carreteras, ¿no? Y a eso le sumamos las normas, semáforos, combustible, seguros, talleres y regulaciones. Desde muy temprano apareció una tensión que seguiría acompañándonos durante toda esta investigación. La libertad individual necesitaba un sistema organizado que lo hiciera posible. Y mientras más automóviles aparecieron, más grande se volvió el sistema. Durante buena parte del siglo XX, el automóvil parecía cumplir todas sus promesas. Las carreteras se extendían, las ciudades crecían, la economía florecía. Millones de personas podían acceder a una movilidad que generaciones anteriores jamás habían imaginado. Esas que se desplazaban en caballo o en tren. Parecía una historia de éxito sin límites. Pero toda revolución tiene una paradoja. Cuanto más éxito tiene, más visibles se vuelven sus consecuencias. El automóvil nos había dado libertad, pero también había llenado las ciudades de tráfico, ruido, contaminación, accidentes, y había creado una enorme dependencia energética. Es curioso, compramos automóviles para movernos con libertad y terminamos inventando el taco. La libertad seguía siendo real, pero ahora tenía costos, y la sociedad comenzó a exigir respuestas. Y los ingenieros buscaron soluciones. Mejores frenos, cinturones de seguridad, motores más eficientes, airbags, mejores materiales. Pero a medida que aumentaban las exigencias de seguridad, eficiencia y emisiones,
algunas tareas comenzaron a exigir un nivel de precisión que los sistemas puramente mecánicos tenían dificultades para ofrecer. Entonces, como ustedes podrían esperar, empezaron a incorporarse pequeños computadores capaces de controlar tareas específicas. Primero algunas funciones del motor, después los frenos, los airbags, el control de estabilidad, y poco a poco el automóvil comenzó a llenarse de electrónica. Y lo interesante es que casi nadie lo notó. Desde el asiento del conductor seguía apareciendo un automóvil, pero debajo de la carrocería estaba ocurriendo una transformación silenciosa. Mientras cada computador resolvía un problema, hacía el automóvil más seguro, más eficiente, más confiable. Pero apareció con eso una consecuencia que era inesperada. Habían tantos sistemas electrónicos que necesitaban entenderse entre ellos, y la industria desarrolló redes y arquitecturas comunes de comunicación para permitir que trabajaran coordinadamente. Y no hace falta recordar esos nombres. ¿Para qué darles la lata? Pero quiero que en realidad se centren en una idea. El automóvil había dejado de ser simplemente un conjunto de piezas independientes, mecánicas. Y aunque todavía nadie hablaba de vehículos definidos por software, como lo hacemos hoy, por ejemplo, el camino ya estaba trazado. Durante casi un siglo existió una idea que parecía obvia. El día que un automóvil salía de la fábrica estaba terminado, ¿no? Podía desgastar, romper, podíamos cambiar piezas, pero esencialmente seguía siendo el mismo automóvil. De hecho, en eso se basa la reparación de autos, ¿no? Hoy ocurre algo diferente. Un automóvil puede recibir cambios sin sustituir una sola pieza física. Puede corregir errores, optimizar sistemas, cambiar interfaces, mejorar determinadas funciones. Parece un cambio pequeño en la superficie, pero no lo es. Porque el automóvil empieza a dejar de ser un producto completamente terminado el día que sale de la fábrica. Guárdense eso nos va a servir para el otro episodio. Entonces, la pregunta que se están haciendo todos ustedes: ¿qué significa un vehículo definido por software? Bueno, en palabras simples, un vehículo definido por software es aquel que una parte creciente de sus funciones y características depende del software y puede evolucionar durante la vida del vehículo. Como el sistema operativo de tu smartphone, por ejemplo. Antes, lo que comprábamos era lo que recibíamos. Ahora, un automóvil puede seguir cambiando después de haber sido comprado. Esto ofrece ventajas evidentes, pero también cambia una pregunta que durante generaciones parecía obvia. ¿Qué significa ser dueño de un automóvil que sigue cambiando después de haberlo comprado? Y para más remate, la gente ha denunciado que las actualizaciones fallan. Bueno, fue aquí donde aquel famoso documento del Foro Económico Mundial comenzó finalmente a tener sentido. No estaba describiendo simplemente una nueva tecnología. Estaba describiendo una nueva manera de pensar el automóvil. Pero hay que decirlo, harto feo. Bueno, como les decía, si bien este documento no significa que es el oráculo de Delfos que nos va a decir cómo va a ser la tecnología, aunque los fabricantes se han puesto de acuerdo en esos foros, resulta interesante precisamente por otra razón, porque permite observar cómo el Foro Económico Mundial y Accenture describen los desafíos estratégicos que enfrenta la industria automotriz frente al vehículo definido por software. ¿Por qué? Porque el documento habla de software, de datos, de innovación continua, de plataformas, ecosistemas y de generar valor durante todo el ciclo de vida del vehículo. Es como un nuevo modelo de negocios, ¿no? Para la industria automotriz y tal vez para otras industrias también. Para que seamos usuarios permanentes, por ejemplo. Porque eso marca un cambio profundo. Durante décadas el negocio se concentraba fundamentalmente en fabricar un automóvil y venderlo. Ahora existe la posibilidad de mantener una relación con ese automóvil y con su propietario durante muchos años después de la venta. O sea, ese usuario se transforma en un suscriptor permanente. Como vimos en el capítulo anterior, el valor ya no depende solamente de aquello que el automóvil puede hacer cuando sale de fábrica. También puede depender de aquello que podrá hacer después. Y mientras leía el documento, hubo una palabra que comenzó a repetirse una y otra vez: ecosistema. Una palabra que hace algunas décadas difícilmente habría asociado a un automóvil. A la biología más bien, pero no a un auto.
Entonces el automóvil comienza a dejar de pensarse como un objeto completamente independiente. Puede ahora integrarse con teléfonos, servicios, infraestructura energética, sistemas de movilidad, comercio y otras plataformas digitales. Hace 50 años la preocupación era no olvidar las llaves. Hoy también conviene recordar la contraseña, anotarla, porque si no, ahí no vas a poder entrar. Bueno, pero detrás de esta pequeña bromita aparece una pregunta bastante seria. Si el automóvil forma parte de un ecosistema, ¿quién administra el ecosistema? Durante el siglo XX había una expresión extraordinariamente sencilla. Mi auto, mis llaves. Y a eso le podíamos sumar mi taller, mi ruta, mi auto. Pero cuando algunas capacidades dependen del software, cuentas, licencias, actualizaciones y servicios conectados, la relación empieza a cambiar. Durante generaciones, ser propietario de un automóvil significaba mantener una relación bastante directa con una máquina. Si se rompía, podías repararla. Podías elegir un taller de ese compadre que tú conocías por ahí, que sabe que era seco arreglando autos y de repente cobraba poco. Podías cambiar muchas de sus piezas, podías conservarla durante décadas, incluso podías vender el auto, ¿no? Y claro, porque era tu automóvil. En cambio, el automóvil moderno sigue siendo nuestro, pero la naturaleza práctica de esa propiedad puede volverse más compleja, porque podemos ser propietarios del vehículo físico sin controlar necesariamente todo el software que lo hace funcionar. Podemos comprar una pieza, pero necesitar herramientas digitales o autorización para integrarla. Podemos tener físicamente una capacidad instalada y descubrir que su utilización depende de una activación o servicio. En chileno, te compras el auto, tiene aire acondicionado, calefactor de butacas, pero para poder acceder a eso necesitas comprar créditos para que funcione. ¿Qué tal? Comprar un automóvil que incorpora físicamente determinada capacidad y pagar después por utilizarla. ¿Qué es eso? Imagínense esto. Es como tener una tostadora y descubrir que a la tercera tostada del día necesita un plan premium para seguir funcionando. ¿No les parece patético? Pero es verdad. Puede parecernos razonable en determinados servicios, absurdo en otros, pero la cuestión importante es otra. Y tiene que ver con que la relación económica cambió. Porque durante el siglo XX el fabricante quería vendernos el automóvil. En el modelo digital aparece además un incentivo para mantener una relación económica durante toda la vida útil del vehículo. Y aparece conectividad, funciones, entretenimiento, asistencia, actualizaciones, servicios, suscripciones. Y por eso aquella expresión del documento valor durante el ciclo de vida adquiere una importancia mucho mayor. Un automóvil moderno puede generar una enorme cantidad de información. Información sobre el vehículo, su funcionamiento, su diagnóstico, pero también información relacionada con la manera en que lo utilizamos. Ejemplo, ubicación, rutas, horarios, velocidad, patrones de conducción, uso de determinadas funciones. Y parte de esa información puede ser tremendamente útil. Eso no lo niego, porque de hecho puede anticipar una falla, facilitar una emergencia, mejorar seguridad, optimizar una ruta, pero aparece inevitablemente una pregunta. ¿Quién controla nuevamente esos datos? No, nuevamente los datos. ¿Dónde se almacenan? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Quién puede acceder a ellos? ¿Para qué pueden utilizarse? Pero el automóvil conectado no solamente observa lo que ocurre afuera. De hecho, cada vez más vehículos incorporan sensores y cámaras que miran hacia adentro. ¿La excusa de ellos? Bueno, estos sistemas pueden ayudar a determinar si estamos prestando atención a la ruta, si estamos distraídos, si comenzamos a quedarnos dormidos. Y existen además tecnologías destinadas a detectar señales asociadas a deterioro de la capacidad para conducir. El propósito es evitar accidentes, se supone, salvar vidas, impedir que alguien conduzca cuando no se está en condiciones, alcoholizado, por ejemplo. Pero aquí aparece un problema que ya habíamos encontrado antes. Una cámara no comprende el mundo de la misma manera que una persona. Lo que hace es capturar información. Y un sistema intenta interpretarla. Y esa interpretación puede equivocarse. Y si estos sistemas incorporan identificación
o análisis biométrico, aparece otra característica importante. Podemos cambiar una contraseña, cambiar una tarjeta, pero nuestro rostro no se cambia con la misma facilidad, ¿no? Hasta el minuto, no todos los sistemas utilizan biometría, hasta el día de hoy, aunque unos quisieran, ¿no? Pero precisamente por eso estas preguntas deben hacerse con precisión y ahora. Porque existe una diferencia enorme entre que mi automóvil detecte que yo estoy cansada y me recomiende detenerme, a que un sistema interprete mi estado, tome una decisión sobre mí y limite lo que puedo hacer. No. En el primer caso, la tecnología me está asistiendo, pero en el segundo, la tecnología comienza a sustituir mi decisión. Y ahí yo estoy en contra de eso, ¿no? Y ustedes, me imagino que también. Bueno, y mientras avanzaba en la investigación empecé a notar algo curioso. Las preguntas que de hecho yo me estaba haciendo ya no venían solamente de ingenieros, venían de abogados, legisladores, asociaciones de consumidores, y ahora estaba encontrando el debate público. Y discusiones aparentemente diferentes empezaban a girar alrededor de una misma pregunta. ¿Qué significa ser propietario de un automóvil que depende cada vez más del software? Bueno, ahora les explico la controversia de la que me refería al comienzo. El vehículo está transitando de ser una herramienta de libertad a convertirse en un sistema subordinado a protocolos de gobernanza algorítmica. Esta transformación redefine la aptitud para conducir no solo como una responsabilidad del ciudadano, sino como un veredicto técnico emitido por sensores activos de inteligencia artificial. En esta nueva realidad, la relación entre el propietario y su activo de propiedad privada se altera fundamentalmente. La conducción queda supeditada al criterio de la autoridad operativa digital. Este giro hacia la supervisión constante no es una respuesta de la demanda del mercado, sino el resultado de un mandato legislativo federal que busca institucionalizar la vigilancia dentro del habitáculo. La base jurídica de esta transición se encuentra en la Ley de Infraestructura e Inversión en Empleos del 2021, firmada por la administración de Joe Biden. Dentro de este extenso documento de 22.700 páginas se localiza la sección 24.220, que instruye específicamente a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, o NHTSA, para establecer un estándar federal de seguridad que obligue a integrar tecnología avanzada de prevención de conducción deteriorada en todos los vehículos de pasajeros. La implementación de este mandato ha enfrentado una fricción regulatoria considerable. Aunque la NHTSA tenía como plazo finales el 2024 para finalizar las normativas técnicas, la agencia incumplió dicha fecha alegando complejidades tecnológicas críticas. A pesar de este retraso, la proyección para la integración total de la industria se mantiene para el año 2027. Sin embargo, existe un esfuerzo legislativo en la Cámara de Representantes para derogar este mandato, presentada por el congresista Scott Perry y copatrocinada por Thomas Massie. Pero dicha iniciativa se encuentra actualmente estancada en el comité, lo que deja el camino libre para que la regulación avance. Los críticos de estas disposiciones advirtieron que determinados diseños podrían terminar permitiendo que un vehículo interviniera o impidiera su funcionamiento, de que el software decidiera por nosotros. Resulta que para cumplir con la normativa federal sin requerir la intervención activa del usuario, los fabricantes están desplegando una arquitectura de vigilancia interna diseñada para el monitoreo persistente de los ocupantes. Entre las herramientas principales en desarrollo se incluyen las cámaras de monitoreo infrarrojo, los cuales son sistemas diseñados para el rastreo ocular, la frecuencia de parpadeo y la orientación de la cabeza. Un caso de estudio vigente es el sistema de EyeSight de Subaru Outback en su versión 2025-2026, que emite alertas intrusivas si el conductor desvía la mirada de la carretera por periodos apenas de 2 segundos. ¿Se pueden imaginar a alguien con déficit atencional con este sistema? Otro sistema son los sensores biométricos táctiles, los cuales son sensores químicos integrados en el volante o en el botón de encendido que analizan el contenido de alcohol en sangre a través del contacto transdérmico. O sea, en chileno. Ya ando tomando, ando curado yo ya. Si te tomaste una chelita, tu auto lo detectará a través del contacto de tu piel con el volante. Y si estabas pensando en ponerte guantes para seguir conduciendo a pesar de aquello, lamento informarte que existen dispositivos capaces de detectar moléculas de alcohol exhaladas en el aire del habitáculo. ¿Qué tal? Y eso no es todo. Los mecanismos de intervención representan el punto más álgido del control tecnológico sobre la propiedad privada, donde la IA asume una autoridad operativa que puede invalidar la voluntad del propietario. El mandato legal exige que la tecnología sea capaz de prevenir o limitar el funcionamiento del vehículo de forma autónoma. De este modo, bajo estos protocolos de emergencia, el sistema puede ejecutar 2 tipos de acciones. 1, el bloqueo preventivo, que impide el arranque del motor si se detecta una anomalía previa, o 2, el modelo de marcha de emergencia o Limp Mode,
En este último, si el vehículo ya está en circulación, la IA puede reducir drásticamente la velocidad, activar las luces intermitentes y ejecutar maniobras de orillado automático, anulando por completo las órdenes del conductor. Explica más o menos el hecho de que el automóvil decida por ti y apague el interruptor. Esta capacidad de Autonomous Override plantea serias dudas sobre la seguridad en situaciones donde el sistema actúe basándose en datos erróneos, como nos cuestionamos antes en este episodio. Supongamos que el sistema acierta y evita una tragedia, pero ahora hagamos la pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando se equivoca? ¿Solo emite una advertencia? ¿Registra el episodio? ¿Lo almacena? ¿Lo comunica? ¿O puede afectar alguna función del vehículo? De hecho, en su informe de febrero presentado al Congreso, la propia NHTSA reconoce que la tecnología aún no está suficientemente madura para un despliegue masivo. Incluso con la precisión de un 99,9%, el enorme volumen de viajes podría traducirse en millones de bloqueos erróneos de vehículos al año. ¿Y quién puede revisar esa decisión? ¿Existe alguna manera de cuestionarla? De hecho, la discusión relevante es más interesante. Y como guinda de la torta está el riesgo de privacidad y uso de datos. Como vimos antes, los autos conectados pueden enviar a la nube información como ubicación, hábitos de conducción e incluso datos del habitáculo, conversaciones privadas, por ejemplo. Según declaraciones del CEO de Privacy Bee en una investigación para el New York Post, esa información puede terminar en manos de data brokers y utilizarse para elaborar perfiles o puntajes de riesgo automovilístico individuales, con consecuencias concretas como alzas en seguros o cancelaciones de pólizas. Bueno, y ahí pueden entender por qué esa controversia me había llamado tanto la atención cuando comencé esta investigación. No era solamente una discusión sobre una ley, era de hecho la consecuencia política de una transformación mucho más antigua. Primero el automóvil incorporó sensores, después software, después conectividad, y ahora algunos sistemas pueden interpretar información sobre el conductor. Y entonces aparece inevitablemente la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién decide cuándo una máquina puede pasar de advertir a intervenir? Otro debate apunta al derecho a reparar. Ese es otro punto, porque si reparar un automóvil requiere acceder al software, diagnósticos, claves o sistemas protegidos, reparar deja de depender solamente de saber mecánica. También puede depender de quién concede acceso, de las automotoras. Y nuevamente llegamos al mismo lugar. No estamos discutiendo únicamente tecnología. Estamos discutiendo poder de decisión. Por ejemplo, el derecho a reparar pregunta, ¿quién puede intervenir en mi automóvil? La privacidad pregunta, ¿quién puede conocer lo que hago con él? Las suscripciones preguntan, ¿qué significa realmente haberlo comprado? Y la discusión sobre posibles capacidades de intervención agrega otra. ¿Quién debería tener la facultad de impedir o limitar su funcionamiento y bajo qué condiciones? Son preguntas distintas, sí, pero tienen algo en común. En el centro está la persona. Hasta aquí hemos seguido la transformación de un objeto, el automóvil, pero llega un momento en esta historia en que ya no podemos seguir observándolo de manera aislada. Porque un vehículo conectado puede relacionarse con nuestro teléfono, con la infraestructura vial, esas cámaras, ¿no? Con sistemas de estacionamiento, con las estaciones de carga, con la red eléctrica y progresivamente con la propia ciudad, esa ciudad inteligente, ¿no? Entonces aquí realmente me di cuenta. No había encontrado aquel documento sobre automóviles por casualidad mientras estaba investigando las Smart Cities. Las dos historias comienzan a encontrarse, de hecho. Un automóvil eléctrico puede coordinar su carga con determinadas condiciones de la red. En algunos sistemas puede incluso devolver energía a una vivienda o a la propia red. Un vehículo conectado puede recibir información del tránsito, encontrar estacionamiento. En otras palabras, interactuar con la infraestructura de la ciudad, automatizar pagos, coordinar desplazamientos. Visto así, hay algo extraordinariamente atractivo en esta idea. Menos tiempo perdido, mejor utilización de recursos, mayor seguridad, mejor gestión energética. En una palabra, eficiencia. Que eso siempre lo resume todo en estos papers, ¿no? La eficiencia tiene una característica curiosa. Para conocer mejor un sistema, necesitamos conocer cada vez más sobre lo que ocurre dentro de él. Más sensores, obtener más datos. Para optimizar, por ejemplo, el tránsito, necesitamos conocer el tránsito. Para administrar energía, necesitamos conocer la demanda.
Para personalizar los servicios necesitamos conocer al usuario, a nosotros, ¿no? Y para coordinar vehículos conectados necesitamos información sobre esos vehículos. ¿Se está entendiendo? Y ninguna de esas cosas es necesariamente problemática. El problema aparece cuando hablamos de una pregunta que la palabra eficiencia no puede responder. ¿Quién establece los límites? Ahora recordemos por qué comenzamos esta historia. El automóvil se convirtió en símbolo de libertad porque permitía algo extraordinariamente sencillo: elegir cuándo salir, a dónde ir y qué camino tomar. Una infraestructura digital puede ampliar esa libertad, puede ayudarnos a llegar antes, evitar un accidente, encontrar una ruta, facilitar la movilidad de personas que hoy tienen dificultades para desplazarse. Eso está perfecto. Pero también puede incorporar nuevas capas entre la persona y su movilidad. Una aplicación, plataforma, cuenta, autorización, un sistema de pago, una regla automatizada. Una tecnología puede asistir mi decisión o puede administrar aspectos de ella. Y aunque la frontera puede parecer pequeña, no significa lo mismo. Para nosotros, esta discusión tiene además una particularidad. En Chile y buena parte de Hispanoamérica no diseñamos la mayoría de estas plataformas. De hecho, las importamos. Importamos vehículos, componentes, software, servicios digitales, infraestructura y estándares tecnológicos. Eso incluye también replicar las regulaciones. Ahí está el problema. No estoy diciendo que dejemos de importar autos desde el extranjero, pero sí significa que deberíamos hacer una pregunta antes de incorporarlos de manera irreversible. ¿No les parece? ¿Bajo qué reglas queremos hacerlo? ¿Tendrá el propietario un derecho efectivo a reparar? ¿Podrá decidir qué datos comparte? ¿Qué límites tendrá el uso de información biométrica? ¿Qué ocurre cuando una actualización modifica una función? ¿Qué sucede con un vehículo cuando el servicio digital del que depende alguna capacidad deja de existir? ¿Podremos conservar estos automóviles durante décadas? Bueno, estas preguntas pueden parecer pequeñas frente a una transformación industrial gigantesca, pero son precisamente las preguntas que determinan si la tecnología termina adaptándose a las personas o si las personas terminan adaptándose al sistema. Desde una mirada humanista, la respuesta comienza por algo bastante sencillo. La persona no existe para servir a la tecnología. No. La tecnología existe para servir a la persona. Eso significa que la eficiencia, la seguridad, la innovación, el progreso no importan, pero también importa la libertad. Queridos compatriotas. Y no solo la libertad, la privacidad, la propiedad, la responsabilidad, la posibilidad de elegir y sobre todo la dignidad de cada persona. Y desde la tradición cristiana incluso existe todavía una advertencia más profunda. La persona posee una dignidad que no proviene de su productividad, ni de su eficiencia, ni de los datos que genera, ni de su utilidad para un sistema. Su valor no puede ser calculado por un algoritmo. Y precisamente por eso la técnica nunca puede convertirse en la medida última del ser humano. De hecho, la tradición filosófica atomista nos recuerda una discusión que resulta especialmente pertinente aquí: la diferencia entre los medios y los fines. ¿O el fin justifica los medios? La técnica pertenece al mundo de los medios. Puede ayudarnos extraordinariamente a llegar, pero no puede decidir cuál debe ser nuestro destino, porque ese lo escogemos nosotros. Sin embargo, poner a la persona en el centro tampoco significa convertir al ser humano en un dueño absoluto de todo, porque si la técnica no puede ocupar el lugar de Dios, tampoco puede hacerlo el hombre. Ojo, nuestra capacidad de construir algo no significa automáticamente que tengamos derecho a utilizarlo de cualquier manera. Y eso significa que el poder necesita límites. También el nuestro. Tal vez por eso el automóvil sea un símbolo tan interesante para esta conversación. Piénselo. Durante más de 100 años amplió nuestra capacidad de movernos. Nos llevó más lejos, nos hizo mucho más independientes. Nos permitió elegir caminos que antes simplemente no existían. Hoy puede convertirse en algo todavía más extraordinario. La pregunta es si conseguiremos hacerlo
sin olvidar aquello para lo cual lo construimos, su verdadero propósito. Quizás el automóvil nunca fue solamente un automóvil. Ahora que lo pienso, primero fue una forma de ampliar nuestra libertad. Después fue una forma de organizar nuestras ciudades. Hoy empieza a convertirse en una forma de organizar información, servicios y decisiones. Por eso, discutir su futuro es discutir algo mucho más grande. ¿Qué lugar queremos reservar a la persona dentro del mundo tecnológico que estamos construyendo? ¿Queremos una tecnología que decida por nosotros? ¿O una tecnología que nos ayude a decidir mejor? Cuando investigamos Smart Cities, comenzamos a preguntarnos qué ocurre cuando una ciudad empieza a observar, interpretar y administrar cada vez más aspectos de nuestra vida cotidiana. Esta vez seguimos el automóvil y terminamos llegando a una pregunta sorprendentemente parecida. Tal vez eso nos está diciendo algo. Si ustedes lo piensan, quizá no estamos viviendo una serie de transformaciones tecnológicas independientes. Es decir, la ciudad inteligente, el auto conectado, inteligencia artificial, los dispositivos que utilizamos todos los días. Quizás estamos observando distintas manifestaciones de una misma transformación. Durante mucho tiempo entendimos la propiedad de una manera bastante sencilla. Algo era nuestro y eso significaba que podíamos usarlo, conservarlo, repararlo, coleccionarlo, lo que fuera, incluso modificarlo, o disponer de él dentro de ciertos límites. Pero ¿qué ocurre cuando seguimos siendo propietarios de un objeto, mientras algunas de sus funciones dependen de permisos, software, servidores, actualizaciones o decisiones que ya no controlamos? ¿Lo han visto en distintas cosas? ¿Qué pasa con la música? ¿Con el entretenimiento en general? ¿Es suyo? ¿Lo tienen de manera física? Cada vez menos, ¿no? Podemos conservar la propiedad legal y sin embargo comenzar a perder parte de la capacidad práctica de decidir sobre aquello que poseemos. Y a esa diferencia quiero dedicar nuestra próxima investigación. Porque quizás una de las preguntas más importantes de esta transformación tecnológica ya no es simplemente si esto me pertenece, ¿no? Sino, ¿qué puedo realmente decidir sobre aquello que me pertenece? Y si esta pregunta aparece en el automóvil, quizás también debamos buscarla en nuestros teléfonos, nuestros smartphones, nuestros electrodomésticos, por ejemplo, también. En el software, nuestras viviendas, nuestros datos y en muchas otras tecnologías que empiezan a depender de plataformas que no controlamos. Porque detrás de todas estas transformaciones vuelve a aparecer la misma cuestión filosófica. ¿Cuál será el lugar del ser humano frente a la máquina? ¿Será propietario o solamente usuario? ¿Decidirá o será administrado? ¿Utilizarás la tecnología como instrumento o terminarás adaptando tu vida a las condiciones del sistema? No se trata de recuperar un mundo sin tecnología. No estoy diciendo acá que volvamos a la edad de piedra. No. Ese mundo tampoco existe hoy. En realidad se trata de decidir qué principios queremos conservar mientras construimos el siguiente. Porque quizás la libertad del futuro no dependa solamente de aquello que podamos comprar. Dependa también de aquello sobre lo que podemos seguir decidiendo después de haberlo comprado. Si llegaste hasta aquí, después de este intenso viaje, quiero dejarte una pregunta. ¿Comprarías un automóvil cuyas funciones dependieran de suscripciones? ¿Aceptarías que tu vehículo analizara permanentemente tu comportamiento dentro del habitáculo, por ejemplo? ¿Dónde pondrías tu límite entre una tecnología que te asiste y una tecnología que comienza a decidir por ti? Te leo los comentarios, que me encantan a todo esto. Y si conoces a alguien que todavía piensa que el futuro del automóvil consiste solamente en cambiar un motor o combustión por una batería, compárteles esta investigación. Lo necesitan. Soy Soledad Calvo, Leontarina Veritas, y esto fue Aletheia, porque la verdad nos hará libres, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima.